La economía como disciplina, con seguridad han escuchado, digamos, un debate clásico entre el capitalismo o el neocapitalismo, el liberalismo, el neoliberalismo, y las corrientes, digamos, de economía política que datan de siglos. Pero este tema puntual es un tema que efectivamente se viene moviendo en los últimos 20 años, y por eso vamos a tratar de hacer como una nivelación rápida para que antes de mirar aplicaciones hacia el tema propio del auditorio que tiene que ver con los temas verdes, con temas de sostenibilidad, sustentabilidad, tengamos como esa primera nivelación. En el mundo, la economía experimental trata de aportar evidencia a partir de contrastaciones empíricas, que es un poco lo que íbamos a hacer ahí en vivo y en directo, y la conclusión es que esa hipótesis vamos a tener que rechazarla, ¿cierto? Porque claramente en el mismo momento, en el mismo tiempo, si congelamos la foto, no va a poder atender las dos llamadas. Ahora la pregunta es, tenemos un montón de países en donde hay ya más celulares, más líneas asignadas que personas. El caso de Colombia es ese, yo creo que aquí, no sé el dato, pero quizás debe pasar algo similar, ¿sí? Eso casi que significa que ya el bebé nace y ya no le pegan en las nalgas para que llore, sino que casi que le pasan un celular para que él conteste la llamada, con los impactos que tiene sobre los recursos naturales. Para eso sirve la economía experimental. Eso es un poco lo que hacemos, contrastar evidencia a partir de lo que observamos e ir consolidando teoría. Entonces voy a tratar en la primera parte de la presentación de mirar un poco cómo funciona la economía experimental, cuáles son las diferencias con la economía del comportamiento, y teniendo ya un poco esa base, podré irme a un par de aplicaciones que les quiero mostrar en temas que sí tienen que ver con recursos naturales, puntualmente con sustentabilidad hacia la pesca, hacia el recurso pesquero. Entonces lo primero es tratar de entender de dónde sale la economía experimental, y sale con un profesor que recibe el premio Nobel, es el profesor Vernon Smith, y es un profesor que en realidad lo que hace es cuestionar a su profesor. Entonces el profesor Vernon Smith, 20 años después de recibir clases con el profesor Chamberlain, encuentra que lo que el profesor Chamberlain había estudiado para mercados en economía, para mercados oligopólicos, para conductas o comportamientos de agentes en mercados pequeños que son controlados por grandes firmas, no era en realidad lo que él había concluido, no era tan óptimo, y por tanto el profesor Vernon Smith plantea una nueva literatura que 40 años después, él recibió clase por allá en los 48, más o menos. Sus papers son del 62-63, y 40 años después recibe el premio Nobel. Y a partir de ahí, noten que no son ni 20 años, es que la economía experimental y la economía del comportamiento empieza a avanzar. Entonces, ¿qué es lo que hacemos? Lo que hacemos básicamente es tener una especie de laboratorio en donde tratamos de contrastar empíricamente observaciones que la ciencia económica tradicional no había podido estar resolviendo. Estamos volteando un poco el ejercicio tradicional de la economía. Lo que hacía la economía era tener teorías sólidas, teoría consolidada, y después venía con un instrumental muy fuerte, generalmente se conoce como la econometría, y con la econometría hace contrastación. Ahora lo que hacemos un poco es, observamos, contrastamos y vamos consolidando teoría. Eso es lo que hace la economía experimental y la economía del comportamiento. ¿Qué aprovecha la economía experimental y la economía del comportamiento? Les sugiero este libro para los que quieran trabajar temas asociados a recursos de uso común, recursos naturales con economía experimental y economía del comportamiento. Lo primero es estudiar la nivelación de qué es economía experimental y el comportamiento. Paulo Brañas, está en español, así se llama, economía experimental y economía del comportamiento. Entonces, un poco sobre las reglas explícitas, es lo que nos permite entender claramente cómo yo puedo establecer contextos sobre los cuales diseño unos mecanismos o unos tratamientos, puedo controlar ese comportamiento de decisiones de distintos individuos, distintos agentes, que van a tener impacto en lo que nos interesa en este seminario, hacia recursos naturales. Pero puedo hacer otros estudios, puedo estudiar mecanismos, tratamientos de control para estudiar corrupción, que ese es otro tema que puntualmente a mí me interesa.
Entonces estudio, miro observación y miro propensiones en comportamiento para violación de normas sociales. O puedo estudiar comportamientos de subastas, comportamientos de licitaciones, comportamientos de agentes económicos en el deporte, puedo estudiar distintos, economía laboral, mercado laboral, decisiones de discriminación, de segregación espacial. La economía experimental permite hacer contrastación, evidencia empírica en distintas áreas del conocimiento. ¿Qué es lo que hacemos entonces? Lo que hacemos es combinar la investigación en teoría económica, todos los paradigmas predominantes, y empezamos a hacer contrastaciones. Entonces, por eso les decía que arrancamos de la observación y vamos consolidando teoría. Estamos volteando la forma tradicional de la teoría económica. ¿Qué es lo que hacemos? Diseñar y aplicar experimentos, ¿sí? Y esos diseños y aplicaciones de experimentos tienen que ver mucho con el conocimiento de los agentes, con el conocimiento de ese individuo, de esa observación que yo quiero efectivamente tratar de anticipar su comportamiento para poder diseñar mecanismos de política pública. Pensemos un poco que eso es lo que al final nos interesa mucho en los tópicos propios de recursos naturales, de conservación, tratar de aportar a mecanismos de política. Eso hacemos con la economía experimental. La vocación tiene que ver mucho también con una base fuerte, que en el fondo es una herramienta matemática que quizás han escuchado, que es la teoría de juegos. Entonces todo esto tiene como una cronología. Los juegos arrancan con Nash, digamos, como su referente, el profe John Nash, en el año 50, pero la verdad es que los juegos vienen también por allá con unas primeras modelaciones de Cournot, y esto es 1838. Entonces cuando uno empieza a estudiar todo el mecanismo desde Cournot, entiende las interacciones de agentes en los mercados, después ya entiende que el profe Nash se le hace más fácil moderar un planteamiento de interacciones entre agentes, teoría de juegos, y establece un mecanismo que se va a conocer como el equilibrio de Nash, que tiene que ver con funciones de respuesta, como un individuo, como un agente, cualquiera que sea, responde ante un conjunto de información que le permite afectar positiva o negativamente su bienestar, su nivel de beneficio. Entonces, a partir de juegos, conociendo el comportamiento de teoría de juegos, casi que entonces uno allí dice, entonces si yo quiero hacer economía experimental y economía del comportamiento hacia conservación, hacia criterios de sustentabilidad, temas propios de este seminario, primero también debería revisar un poco la base teórica. No es que todos nos vamos a volver expertos en los temas, pero sí debo entender que si quiero diseñar un experimento necesito entender un poco cómo funcionan los juegos. ¿Qué es un juego repetido? ¿Qué es un juego repetido finito? ¿Qué es un juego repetido infinito? ¿Qué es un juego no cooperativo? ¿Cuándo juego por acciones puras, acciones simultáneas? ¿Cuándo juego con acciones secuenciales? ¿Qué es una probabilidad condicionada? Para resumir, los juegos tienen que ver mucho con la ley o teorema de Bayes, la cadena de Bayes, probabilidades condicionadas. Y ahí empiezo a entender que el juego me permite simular escenarios, en el fondo eso es una probabilidad condicionada, que tienen que ver mucho con temas propios de la sustentabilidad, como es los impactos por cambio climático. Entonces ahí yo empiezo a combinar mecanismos que me van a facilitar el diseño de una aplicación experimental, aprovechando teoría económica, que en realidad no es propiamente la economía, la teoría de juegos es una herramienta matemática, el profe Nash era realmente un matemático y después se volvió aburrido, hizo un doctorado en economía y siguió por ahí, digamos, toda su área del conocimiento. Pero la teoría de juegos como tal es una herramienta matemática. Y entonces le da muchas bases para los diseños y aplicaciones en economía experimental. Ahora bien, generalmente uno encuentra economía experimental y economía del comportamiento juntas, pero la verdad es que comparten un core, comparten un núcleo fundamental importantísimo, pero no son para nada iguales. La economía del comportamiento, que tiene que ver con entender esas conductas que yo quiero modelar, esos comportamientos, valga la redundancia, de agentes económicos, es la que me permite consolidar teoría a partir de contrastación o de observaciones. Mientras que la economía experimental es muy similar a la teoría de juegos, es una herramienta, es un instrumental. Y uno puede encontrar cuantos diseños de experimentos quisiera, es cuestión de meterse, digamos, a los principales journals de economía experimental y puede empezar a hacer réplicas de experimentos, pero no necesariamente con el instrumento, con la herramienta, entiéndase, estar haciendo réplicas de instrumentos, yo consolido teoría. La teoría la hago contrastando la observación. Y esa evidencia empírica es lo que hace la economía del comportamiento, en donde ya se combina la economía con psicólogos, antropólogos, con sociólogos, con otras áreas del conocimiento que permiten estudiar ahora sí comportamientos.
tres grandes sugerencias, tres grandes bloques del conocimiento pensando en cómo abordar una revisión de literatura si quisieran incorporarse en estos tópicos de frontera para su agenda de investigación que tenga que ver con sustentabilidad o sencillamente trabajo colaborativo, trabajo interdisciplinario con otras áreas del conocimiento. Entonces una primera nivelación tiene que ver con entender la toma de decisiones individuales. Entonces, la escuela clásica de la economía se ha comportado siempre bajo un mecanismo que tiene que ver con maximización individual, maximización miope, maximización egoísta del bienestar o del beneficio, las famosas y populares funciones de utilidad. Entonces, esta literatura que les sugiero aquí, puntualmente, donde aparece Newman y Morgenstern, es donde ya ese mecanismo se empieza a corregir un poco. Aparece algo que se llama la función de utilidad esperada. Y ya ahí es entender que el bienestar de un individuo, en términos de alguna expectativa, piensa en recursos naturales, quizás ya se impacta no solo por las decisiones de él únicamente, sino por las decisiones de otros y decisiones que van a impactar el entorno que a su vez lo van a impactar a él. Entonces, Newman y Morgenstern lo que hacen es sumar la función de utilidad esperada en términos de probabilidades. Entonces ya ahí empiezo a encontrar escenarios a lo que hoy quizás va a ser más fácil simular, que tiene que ver con impactos a los recursos naturales, generalmente atrapados por disminuciones en temperatura, cambio de oxígeno en los océanos, o cambio climático si lo queremos atrapar en una sola bolsa. La línea de los profesores Hayes, Kahneman y Tversky ya viene acercándose más a combinar lo anterior hacia los mecanismos ya propiamente del comportamiento, o sea que ya empiezan a estudiar conductas. Newman y Morgenstern no lo estudiaron en forma de conducta, sino sencillamente estudiaron el ajedrez, el juego de cartas, póker, para sencillamente empezar a asignar probabilidades en términos de las decisiones de los individuos. Pero ya Hayes, Kahneman y Tversky empiezan a acercarse a estudiar el comportamiento de los individuos, cómo se impactan las decisiones en términos del conocimiento que ellos tengan de los demás agentes que interactúan con ellos. Un segundo bloque de literatura tiene que ver con ya juegos propiamente adaptados al laboratorio. Entonces ya no es la literatura tradicional o literatura clásica de teoría de juegos, que tiene que ver con la asignación de probabilidades, sino ya es cómo ese juego me permite irme acercando al diseño de experimentos vía laboratorio. Hoy generalmente se trabaja con simulaciones que se hacen con un software que se llama Z-Tree, es el software que más se usa, y otro que es el R, o el R, dicen los jóvenes. Y con esos dos software en el laboratorio, entonces yo empiezo a programar, en el fondo es un lenguaje de códigos, yo hago programaciones, pero las programaciones dependen del conocimiento que yo tenga para saber qué es lo que quiero modelar o qué es lo que quiero efectivamente contrastar. Y en ese sentido es la teoría de juego la que le permite irse acercando a la construcción de esos algoritmos, de esa programación, para poder tener unos óptimos que en el experimento le van a dar unos resultados que lo lleven a diseñar política. Entonces, esa literatura arranca con Fruto, y es Schelling y Selten los que básicamente detonan esa literatura. Selten es premio Nobel en Economía con el profe Nash y Harsanyi en 1994, y lo que hace básicamente ya es acercar el estudio tradicional de los juegos. Los que quizás se acuerdan de la película o vieron la película, La vida del profe Nash, es cuando ya hay mecanismos, por ejemplo, hacia temas de seguridad estatal. Entonces era cuando el profe dibujaba en las ventanas un montón de diagramas de árbol, ¿sí se acuerdan un poquito? O cuando le tiraba la comida a las palomas, ahí estaba mirando el comportamientos de cómo se hacían choques, o cómo habían coaliciones entre los agentes en el mismo momento, el mismo punto. Estaba buscando óptimos, pero Nash no lo miraba de la forma del comportamiento. Selten sí lo hizo así, a través de llevar el juego de Nash original, miren acá está el profe Nash original, y Selten lo lleva ya para tratar de acercarlo en un diseño que se pudo hacer en laboratorio. Y el otro bloque de literatura que sugiero tiene que ver con ya entender que la economía experimental no es algo propio de la economía, al contrario, los experimentos se hacen rico en función de la interdisciplina. Entonces, básicamente la literatura muestra tres tipos de grandes áreas del conocimiento que se resuelven de forma multi o trans o interdisciplinaria. Lo primero tiene que ver con bienestar relativo, y ahí ya es salirse de la visión clásica de la economía. Estos autores lo que empiezan a trabajar, y todavía trabajamos mucho en ello, es entender que
mi punto óptimo, mi punto de bienestar egoísta, mi punto de bienestar individual, mi maximización clásica, no solo depende de qué tan bien informado yo esté, no solo depende de las decisiones que yo tome, depende de un conjunto de información que generalmente yo no tengo, ni siquiera a veces conozco bien mi propio conjunto de información, mucho menos conozco el conjunto de información de los otros individuos o agentes que interactúan conmigo. Y piense que los recursos naturales por sí tienen su propio conjunto de información. O sea, hablamos también del óptimo de recursos naturales, ya sea cualquiera el que esté estudiando, cuenca, páramos, pesca, recursos de agotamiento o extinción. La información hace que ese bienestar individual ya no se restrinja únicamente a decisiones individuales. Y eso se conoce como el bienestar relativo. Es relativo porque depende de qué tan informado esté. Y por tanto me empiezo a acercar a lo que aquí ya dice sesgos en preferencias. Es una literatura en donde ya se empiezan a combinar, y si miran las fechas es una literatura realmente más bien reciente, a lo que hablábamos al inicio. Esta literatura de sesgos en preferencias ya me empieza a traer comportamientos prosociales, me empieza a traer cooperación, altruismo, reciprocidad. Eso es lo que medimos en experimentos, qué tanto estoy dispuesto a cooperar, qué tan propenso soy a tener decisiones altruistas con los recursos naturales. Entonces, aquí ya tenemos dos grandes áreas del conocimiento que no son propiamente de la economía. Cuando uno estudia a todos estos autores, aquí por ejemplo Cameron es psicólogo, entonces, aquí hay psicólogos, aquí hay antropólogos, aquí hay sociólogos, aquí hay biólogos y los aburridos. Entonces, aquí hay ya un ejercicio interesante de multidisciplina. Y el último campo del conocimiento aquí en disciplinas vecinas tiene que ver con razonamiento y aprendizaje. Ese es muy interesante porque es cómo yo aprendo de la historia, cómo yo aprendo de decisiones anteriores, cómo yo entiendo que el conjunto de información no es del todo tan homogéneo, tan compacto como quisiera, cómo yo entiendo que las decisiones de los individuos están restringidas, se conoce como las preferencias acotadas, preferencias que yo no puedo maximizar 100% porque no tengo toda la información disponible. Esto tiene que ver, para entenderlo fácil, con las sanciones que establecen las comisiones o la superintendencia, las que sancionan, digamos, comportamientos de colusión, los carteles que con seguridad ustedes escuchan, a veces hay sanciones, tiene que ver con razonamiento y aprendizaje, cómo este tipo de firmas aprenden el comportamiento de precios de periodos pasados, coluden, hacen trampa, digámoslo de una otra forma, y después, periodos posteriores, el planificador, el regulador central, establece sanciones ante un comportamiento que para él ya es fácil detectar a partir de ese proceso de aprendizaje. Unas cuestiones básicas para tener en cuenta al momento de realizar un experimento, siguiendo lo que propone Pablo Brañas y Hay, es entender que hay dos grandes modalidades de hacer experimentos. Y las dos grandes modalidades se conocen como experimentos o en laboratorio, es un espacio controlado, es una sala de sistemas, puede ser fija, puede ser móvil, yo puedo establecer mi lenguaje de programación en portátiles, igual me lo llevo y establezco una unidad que es móvil, pero sigo haciendo un experimento que es de laboratorio. O un experimento de campo que tiene que ver más con agentes, con individuos, eso es más cercano a los tópicos que interesan a este seminario, que están expuestos al manejo o a la explotación de un recurso natural per se. Entonces trabajo con pescadores directamente, trabajo con la gente que esté cerca de una cuenca, en un páramo, eso es un experimento de campo, que igual lo puedo hacer con la laptop, con los portátiles, la versión de lápiz o papel, pero ya el objeto, el individuo, ya realmente es quien tiene el conocimiento. Ahí hay un experimento de campo. En los de laboratorio generalmente la unidad de muestra, la observación, son generalmente estudiantes. Entonces uno encuentra una literatura extensa, por lo demás densa en temas de experimentos que se replican en las universidades, y generalmente usted lo que hace ahí es tratar de contrastar una observación a partir de un comportamiento de un agente que a veces está muy lejano a lo que pasa en la realidad. Entonces ahí viene como una primera crítica dentro del mismo campo de conocimiento, la misma herramienta. A algunos nos gustan más los experimentos de campo, otros defienden los experimentos de laboratorio, y la verdad es que en el fondo cada uno tiene su propio core, su propio núcleo. Cada uno entrega herramientas que son válidas para poder analizar los cambios de los agentes, pero los de campo son los que más se acercan a estas áreas propias del seminario del día de hoy. Entonces, ¿qué es lo que hacemos? Es entender un entorno controlado, y lo controlado tiene que ver con
saber qué es lo que yo quiero observar, qué es lo que yo quiero evaluar. De ahí la importancia de teoría de juegos. Yo tengo que armar bien un conjunto de información para poder establecer bien un diseño experimental. Entonces genero ese experimento a partir de un entorno controlado, que ya sabemos que puede ser laboratorio o campo, y eso me lleva a entender que voy a poder analizar un comportamiento en distintos periodos, distintas rondas, es lo que se va a establecer en los experimentos, y esas rondas me van a poder medir, me van a mostrar fotos de un comportamiento de un individuo a lo largo del tiempo. Y de esa forma entonces yo puedo comparar y hacer variantes. Ahorita miraremos los dos tipos de grandes rondas que uno tiene en los experimentos para poder entender si hay variación de ese comportamiento o si no la hay. ¿Para qué sirven los experimentos? Pues a mí la que más me interesa es tratar de aportar hacia diseños de política. Allí dice política económica, pero pensemos de hecho en política pública para hacerlo más ancho. Hay que saber definir en un experimento ese problema concreto, o sea que allí tenemos que tratar de entender siempre la importancia del core de la investigación, a qué yo quiero aportar con el experimento, qué es lo que realmente quiero resolver, o sea, establecer bien el problema de investigación. A veces uno encuentra en un problema de investigación varios problemas, varias preguntas, entonces eso hace que el experimento sea más complejo. Tiene que tratar de acotar bien la pregunta de investigación para que el experimento sea lo más sencillo posible. De esa forma, el experimento tendrá un diseño que permite que sea limpio, es el término que más se utiliza en la literatura, y al ser limpio, será un experimento que el individuo, ya sea de laboratorio o en campo, va a entender fácilmente cómo él va a participar en el experimento, qué tipo de decisiones él debe tomar ronda a ronda en ese juego que vamos a hacer. Hay que evitar presencia de sesgos, esto es importante, ya ahorita lo menciono en 10 principios básicos a considerar en un diseño experimental, pero básicamente tiene que ver, así como cuando quizás aplicamos una encuesta o nos aplican una encuesta, a veces es fácil detectar que hay algunos sesgos. No es lo mismo si hace una encuesta en un centro comercial en la fecha cercana al pago y el fin de semana, así la hace en un día de semana lejos de pago y a una hora, no sé, donde no hay mucha concurrencia. Entonces, ese tipo de sesgos hay que saberlos también medir, anticipar, controlar, evitar en el diseño de los experimentos, para no tener ruido y así evitar sancionar los no controles. Y esta parte, hay que decir, sobre todo en América Latina, es la que más nos cuesta todavía, el tema de los incentivos. Los experimentos tienen que ver con incentivos generalmente monetarios, aunque uno puede diseñar otro tipo de incentivos. ¿Pero por qué nos cuesta? Porque a veces pensamos que estamos pagándole a un individuo por la participación en 1 hora, 2 horas, y en realidad el individuo lo que está haciendo es entregar información valiosa para poder aprovechar una contratación empírica que quizás aporta un diseño de política. No se le paga a nadie, de hecho generalmente la misma cantidad. En los experimentos los incentivos llevan a que las decisiones, como son distintas, los pagos también sean distintos. Generalmente usted hace varias sesiones de experimentos y no encuentra 2 pagos iguales, porque las decisiones no son iguales. La probabilidad de que eso pase es muy baja. El tema de proporcionar los incentivos apropiados tiene que ver con las restricciones que en América Latina enfrentamos para desarrollar agendas de investigación y más para desarrollar agendas de investigación que nos lleven a tener ciertas libertades a los que hacemos economía experimental para poder entender que hay que entregarle a alguien un dinero, no por una participación en una actividad propia de la agenda de investigación, sino por la toma de decisiones que él va a hacer, que va a alimentar la solución al problema que yo estoy planteando y que quizás va a ser un aporte en el mecanismo de política pública. Entonces, es algo que estamos todavía, digamos, en pañales en América Latina y que hay que tener en cuenta al momento de diseñar un experimento, la proporción de los incentivos. Puntos críticos a tener en cuenta. Entonces, el primero tiene que ver con los tratamientos. Son 10 puntos o 10 principios. Hay que diseñar de muy buena forma los tratamientos en un experimento. Los tratamientos tienen que ver básicamente con 2 grandes familias. Una primera familia que se conoce como el baseline, que tiene que ver con aquel momento sobre el cual yo lo que voy a hacer es explicarle a un individuo lo que él va a hacer en un juego sobre el cual va a tomar una decisión ronda a ronda, pero yo todavía no estoy incorporando lo que yo quiero medir en términos de cómo esa decisión puede cambiar. Entonces, todos los experimentos siempre van a tener
dos grandes familias. La primera familia es la familia natural del juego. Decisiones que usted va a tomar en términos de una explicación que se le entrega, un conjunto de información. Ese conjunto de información lo lleva a que usted tome unas decisiones n periodos. Se conoce como mecanismo base, el baseline, o sencillamente el mecanismo o tratamiento no controlado. Y la otra familia es, bueno, ahorita quizás usted ya ha empezado a entender el conjunto de información, usted ya tiene cierto aprendizaje en el diseño experimental, ahorita voy a controlar, ahorita establezco un tratamiento. Ese mecanismo ya me acerca a lo que yo quiero contrastar en mi experimento. Ya me empieza a dar luces a partir de las decisiones que el individuo va a empezar a tomar ronda a ronda. Entonces los tratamientos se tienen que diseñar muy bien, porque de ahí que los resultados puedan tener sesgos. El experimentalista puede equivocarse en función de establecer un baseline que de pronto era el mecanismo de control, o un mecanismo de control que de pronto tenía que haber sido el baseline. Básicamente, los tratamientos tienen que ver con saber tomar la foto en dos momentos del tiempo con el individuo sobre el cual yo estoy haciendo la experimentación. El segundo punto crítico o segundo principio a tener en cuenta tiene que ver con la distribución de los participantes por cada tratamiento. Y ahí básicamente la literatura muestra dos situaciones. La ideal sería tener individuos que participan en mismo número de sesiones en un solo tratamiento. Y la otra literatura le dice, no, yo necesito individuos que participen en los dos tratamientos, ¿por qué los voy a separar? Sobre todo la que nos interesa en los tópicos propios del seminario, nos interesa generalmente estudiar en experimentos de campo un mismo individuo que pueda enfrentarse a los dos grandes tratamientos. Los experimentos de laboratorio generalmente se van por la línea 1. La línea 1 es, yo defino bien mis tratamientos, tomo los grupos de participantes y no los combino, no los mezclo. O sea que los pongo a trabajar de forma distinta cada uno en los tratamientos que haya diseñado. Generalmente en campo combinamos la aplicación experimental, el mismo individuo que debe tener muy claras las instrucciones para los 2 o n tratamientos que diseñemos, pero es el mismo individuo el que participa en las n rondas que establecemos en el experimento. El orden. El orden es algo importante porque a veces no entendemos el peso de tomar decisiones al azar. Entonces, si usted empieza a establecer mecanismos en el experimento que ronda a ronda, siempre el comportamiento sigue siendo igual, no le está dando espacio efectivamente a un choque externo. Si nos interesa, por ejemplo, jugar con temas de escenarios, simulaciones, tipo cambio climático, lo aleatorio empieza a ser importante. Pero lo aleatorio no me puede alejar del orden del juego. Entonces el experimentalista tiene que seguir teniendo el control de saber leer, saber estudiar las decisiones de cada uno de los jugadores en cada una de las rondas. Si lo trabaja en el laboratorio, eso se programa, entonces yo puedo saber el jugador que está sentado en el laptop o el portátil 7, yo puedo saber qué pasa cuando lo pongo a jugar de primero o lo pongo a jugar de séptimo, y la decisión, esa información la controla el experimentalista, ¿sí? Y si lo hago en campo igual, yo debo tener siempre el registro de todas las decisiones de forma ordenada, jugador por jugador, grupo por grupo. El tema del orden es importante. El tema de los incentivos ya lo conversábamos, entender que no se paga por participar, el incentivo que generalmente es monetario es una cifra que está en función de una decisión que toma un individuo, y hay distintos ejemplos para ese tipo de incentivos. Ahorita que yo ya muestre dos aplicaciones, miraremos cifras promedio de lo que un individuo puede ganarse en un experimento. Más o menos la combinación está a partir de la referencia a la literatura mundial, pero ese incentivo va cambiando a partir de la decisión que él tome en función del tratamiento que yo he diseñado. En los incentivos, generalmente, como estamos tan restringidos por las bolsas, los recursos de financiación, entonces generalmente lo que hacemos es no pagar todas las rondas del juego. En los experimentos generalmente se juegan uno encuentra experimentos entre 10 hasta 30 rondas. Entonces, como hay restricción de presupuesto, generalmente lo que se trabaja es una ronda al azar. Y dependiendo de la restricción de presupuesto, entonces se escoge a veces una ronda al azar del mecanismo 1. A ver el quiz. ¿El mecanismo 1 cómo se llama? ¿Cómo? Eso.
El mecanismo 1, el que no ha sido controlado, el mecanismo base, escoge una ronda de ahí al azar, se le explica a la gente que se le va a pagar una ronda de cada tratamiento, y al azar se escoge otra ronda del mecanismo controlado. Se suman esas dos, se multiplica por una cifra que se haya definido previamente, y esa es la cantidad de dinero que recibe el individuo. Si la restricción de presupuesto es bondadosa, pues lo ideal sería decirle al individuo que se le van a pagar por todas las decisiones que él toma. Eso sería buenísimo, porque de hecho eso evita sesgos también. Ahora, cuando usted tiene restricción de presupuesto y usted informa que va a pagar rondas aleatorias, pues igual el individuo asume su riesgo y él entiende que debe tomar las decisiones lo más cercano posible. Pero si usted no tiene esa restricción de presupuesto, usted tiene naturaleza para que el individuo entienda y sea más cómodo en función de no arriesgarse, sino tomar decisiones, digamos, más tranquilo. En América Latina generalmente jugamos con rondas aleatorias por la restricción de presupuesto. Un punto crítico y un principio muy interesante es entender, uno todavía sigue encontrando autores, profes, colegas, amigos, que diseñan el experimento y le ponen candado al experimento hasta que no salga el paper. No, y un punto crítico del experimento es entender que la intención de un buen experimento es que se pueda replicar, incluso que se pueda ajustar. Mañana quizás en el taller les muestro algo de corrupción, que ya hoy señalé que es otra línea que me interesa, y por ahí estamos avanzando en un ajuste que queremos hacer precisamente hacia temas de servicios ambientales, puntualmente la otorgación de licencias o permisos ambientales en el caso Colombia. Mañana les muestro algo. Y van a entender que tiene que ver con, si yo tengo ya clara la naturaleza, la esencia del experimento, yo después lo puedo ajustar y lo puedo replicar. Entonces a veces todavía no encuentra colegas que hasta que el paper no está publicado, él no comparte el protocolo, el diseño del experimento. Sin embargo, hay otra literatura, hay journals en donde uno encuentra un montón de diseños. El mejor es el JIBO, Journal Economics and Behavior Organization. Ahí usted encuentra un repositorio ya con diseños experimentales que usted puede replicar. Lo que no encuentra todavía, y eso nos falta ahí también avanzar en la literatura, son los resultados de esos experimentos. O sea, no encuentra los microdatos, la información no, pero sí encuentra al menos los diseños experimentales, el JIBO. El sexto, el control del experimento. Esto es importante porque a veces el experimentalista no entiende la importancia de no generar cambios repentinos o bruscos en el espacio, la sala, o si es en campo, en el área en donde él esté aplicando el experimento. Y pasa, por ejemplo, por cosas desde la intensidad de la luz, por cosas que tengan que ver con la hora en que aplico el experimento, con cosas que tengan que ver con si entrego o no un refrigerio, un café antes del experimento. Las condiciones deben ser iguales, para entender el control del experimento, deben ser iguales sesión a sesión. La misma intensidad con que hago la primera sesión del experimento tiene que ser igual para todas las otras que voy a hacer. Todos los individuos tienen que tener la misma condición para evitar sesgos, para evitar manipulación en los resultados. Ahí eso no lo hacen los aburridos, eso lo hacemos es con la otra disciplina, ¿cierto? Ahí hemos aprendido, los psicólogos nos empiezan a decir, no, venga, es que no es lo mismo si lo hace hasta ahora que si lo hace hasta otra hora, no es lo mismo que si usted al individuo se lo hace y va a trabajar con deportistas, se lo hace antes, si se lo hace después de su sesión de entreno. Hay un montón de cosas que nos permiten entender el control del experimento. Entonces, ahí la sugerencia es, desde la sala hasta la forma como envía la información, como entrega la encuesta, como entrega el protocolo, todo debe ser igual en cada una de las sesiones en donde voy a aplicar el experimento. El famoso framing, marco, es un punto muy interesante porque a veces caemos en estimular sesgos en las decisiones. Entonces lo que hay que hacer es evitar etiquetas, evitar palabras que a veces me pueden llevar a manipulación de sesgos. Por ejemplo, si yo voy a aplicar un experimento que tenga que ver con bienes públicos, pues no es muy sano que yo esté hablando en el momento de establecer ya el protocolo, las instrucciones para el experimento, que empiece a hablar de términos como cooperación, que empiece a hablar de términos como altruismo, que empiece a hablar de términos como reciprocidad, porque de una u otra forma yo ya empiezo a tratar de manipular, a sesgar el resultado de la observación que quiero trabajar en mi mecanismo experimental.
Entonces hay que tener cuidado con las etiquetas, con las palabras al momento, tanto del diseño experimental como al momento de la aplicación, y eso se conoce como el marco frame. Principio, punto crítico, pues lo ideal es que un experimentalista no mienta, eso hay de todo, ¿cierto? No mienta es que no genere efectivamente diseños sobre los cuales usted termina queriendo manipular el dato. En la econometría eso tiene que ver con la especificación del modelo. Para las otras disciplinas les resumo eso fácilmente. Acomodar los datos para que el modelo que yo voy a estimar al final termine validando lo que yo quiero en mi objetivo de investigación. Entonces usted fuerza el modelo, ¿cierto? Hace cuantas cosas en el modelo econométrico y termina ajustando para que usted no rechace la hipótesis que se planteó. Acá pasa algo similar. No mentir tiene que ver con diseñar bien el experimento y sencillamente esperar los resultados a ver qué es lo que va a entregar. Sesgos conocidos tiene que ver un poco con varias de las anteriores que ya conocimos, pero también tiene que ver con saber anticipar que hay individuos al momento de aplicar ya el experimento que deben llegar seguramente con algún sesgo comportamental que yo debería tratar de anticipar. Entonces tiene que tratar usted de establecer sesiones de trabajo en donde separe a los amigos, ponga edades similares, áreas del conocimiento que sean también dispares. Tiene que saber balancear el diseño experimental para que esos sesgos conocidos pues también queden un poquito balanceados. Y el último tiene que ver con saber establecer observaciones independientes, interactuar para atrapar todos los anteriores, interactuar con grupos que sean balanceados. Lo ideal, misma cantidad de mujeres versus hombres, edades que también se comporten similares. Si va a trabajar con autorreconocimiento étnico, pues también balancear un tercio de la muestra que sea, digamos, mestizos. Depende, digamos, los grupos de autorreconocimiento, si va a trabajar con credos, si va a trabajar con inclusión o algún tipo de discapacidad. Tratar de tener balanceado el momento de la aplicación experimental y de que esos individuos se comporten de forma interactiva a partir de esas diferencias que usted haya identificado en función de lo que quiere establecer en el experimento. Ok, y hasta ahí, entonces hemos estado hablando de una herramienta, del instrumental, economía experimental. Acerquémonos ahora un poco al complemento que es la economía del comportamiento. Esta es la que me permite consolidar teoría. La anterior lo que me permite es tener contrastaciones, observaciones. Entonces la economía del comportamiento aprovecha el método, aprovecha la herramienta, aprovecha la economía experimental, pero ya empieza a trabajar con otras áreas del conocimiento. Ya aprovecha diseños experimentales en laboratorio, experimentos de campo que ya lo expliqué, hace combinaciones de experimentos de campo que pueden tener mecanismos o no con tratamientos de control, y puntualmente ya se acerca a hacer intervenciones propias en el comportamiento de los agentes o individuos. Hay una nueva literatura, los últimos 10 años, que se conoce como el intercross cultural, que quiere atrapar efectivamente para un mismo tema, se hace experimentos, algunos en línea, otros no son online, sino que sencillamente se replica el experimento con los individuos y se trata de modelar, de simular la misma situación, pero para atrapar comportamientos a través de diferencias culturales. Entonces uno encuentra literatura en economía del comportamiento que me lleva a tener en el mismo momento experimentos en Estados Unidos, distintos países de Europa, se modelan casos en Sudamérica e incluso algunos en África. La riqueza de ese intercross cultural a su vez depende del que sigue, y es que ya hay redes de economistas experimentales y economistas del comportamiento. Hay muchos de América Latina que ya se han ido a formar en Estados Unidos, en Europa, vuelven a sus países, empiezan a armar, como señalaba el profe Alonso, empiezan a armar sus redes en estos países. Entonces ya eso entrega una riqueza a la economía del comportamiento, porque entonces ya coge sus profes, sus redes, hacemos el mismo experimento, entonces ya queremos ver temas de conservación, sustentabilidad, queremos ver efectivamente cómo se aporta a un diseño de política
a partir de preservar una cuenca, un páramo, pero lo hacemos en el mismo momento en distintas partes del mundo, a través de un ejercicio que tiene que ver con distintas áreas del conocimiento. Entonces, aquí ya hay riqueza. Estas dos, digamos, dependen de esa consolidación de los últimos 15 años. ¿Qué es lo que hace entonces la economía del comportamiento? Está entregando nuevos marcos conceptuales, y eso la hace rica. Si uno mira de 2002, que es el premio Nobel del profesor Smith, Vernon Smith, hacia la fecha, el último, ¿qué fue el último Nobel, profe? Economía. Ese no me acuerdo, pero bueno, hasta este, pasando por Tirol. Si uno revisa ya casi 20 años de premios Nobel, más de la mitad tienen algo que ver con economía experimental y economía del comportamiento. Ya uno empieza a ver allí cómo hay un campo que se está consolidando, cómo hay un tema que efectivamente está ya en la vanguardia, a propósito del título de este seminario, que es Tópicos de Frontera, así creo que se llama, ¿cierto? Entonces, eso efectivamente se enriquece a partir de estas áreas del conocimiento, ya hay nuevos marcos conceptuales, a partir de supuestos que tienen que ver con el diseño propio del experimento que yo quiero trabajar. Entonces, un poco el resumen es, hay que aprovechar las herramientas para discutir efectivamente distintos problemas, situaciones de investigación. La economía del comportamiento termina teniendo una posición crítica respecto a esos campos teóricos tradicionales. Uno todavía encuentra en algunas áreas anglosajonas, sobre todo profesores muy fuertes en econometría que casi no creen en la economía experimental y economía del comportamiento, pero en el último tiempo se trabaja mucho en las simulaciones, y las simulaciones es la que le permite, con los famosos contrafactuales, efectivamente evidenciar esa contrastación empírica que después le permite tener un campo teórico consolidado que antes no tenía. ¿Qué más aporta la economía del comportamiento? Pues la economía del comportamiento nos aporta creo que me salté una, ¿cierto? ¿Qué pasó? No devuelve. Aquí sí. Ok. Ajá, esta. Y esto es lo que a mí más me gusta en realidad. Poder aportar a mecanismos de política. Ahorita les voy a mostrar en el caso puntual de Colombia y algo acá en México que hicimos hace algunos años. Poder contribuir con los hacedores de política, poder contribuir con los planificadores del desarrollo, con los reguladores, poder aportar. Y poder aportar efectivamente pues, a este tópico que nos interesa a los que estamos acá, pero poder aportar en otras áreas del conocimiento sobre las cuales no nos movemos, pero que la disciplina permite efectivamente tener esas contribuciones. Un buen diseño de estudio del comportamiento, por tanto, puede ser usado para planificar el desarrollo. Aquí, como está textualmente esta cita, que pueden consultar. Este es un buen journal en donde uno efectivamente encuentra aplicaciones puntuales de ciencias del comportamiento, en el caso puntual para diseños de política. Entonces, ya un poco resumiendo, la economía del comportamiento le da vida al instrumento de la economía experimental. ¿Qué hace rica la economía del comportamiento? El trabajo inter, el trabajo trans, el trabajo de multidisciplina, las áreas del conocimiento que complementan a los economistas. Nos combinamos muy fuerte con psicólogos, pero también se trabaja ahí con antropólogos, sociólogos, biólogos, con distintas áreas que aportan a diseños experimentales. Una definición que aparece, que se las traje, para entender efectivamente los aportes de la economía del comportamiento, tiene que ver con entender que esas aplicaciones generalmente se trabajan en temas de otras ciencias sociales, con la que más se hace efectivamente el matrimonio es con la psicología. Aparece algo que se llama la neuroeconomía, que quizás han escuchado, que también tiene que ver con esto que estamos conversando, pero la puerta está abierta para otras áreas del conocimiento. Y en negrilla les pongo que en el fondo aquí lo que está interesando a la economía del comportamiento es poder demostrar. Y si yo logro demostrar, aporto no solo a mecanismos de política pública, sino que voy consolidando teoría. Eso realmente es la gran contribución de la economía del comportamiento.
Por eso aquí un poco, ya concluyendo, la literatura clásica, la literatura tradicional en economía, parte siempre de la teoría consolidada. Entonces, si usted mira los programas en economía, generalmente usted atrapa la teoría consolidada y mira a ver qué está pendiente para usted sacar el paper que terminará haciendo su trabajo de investigación para graduarse, ya sea de la maestría o del doctorado, pero usted se agarró fue de la teoría consolidada y empezó a especificar el modelo econométrico para poder contrastar algo. Acá lo que estamos haciendo es aprovechar efectivamente todo lo que ya hemos estado conversando, la combinación de áreas del conocimiento, y vamos en el camino contrario. No, miremos bien la observación y eso nos va aportando para consolidar teorías. Uno encuentra ya en países como el Reino Unido, en Inglaterra, en 2009, estoy casi seguro, se establece ya en el gobierno central una área, una unidad que tiene que ver con economía experimental y economía del comportamiento. Quiero diseñar política, entonces voy primero con ensayo-error, hago experimentos y voy aportando para que efectivamente pueda hacer la famosa y popular evaluación de impacto que con seguridad también han escuchado. En el fondo la economía del comportamiento sirve para eso. Yo hago impacto de política, lo puedo hacer ex ante, lo hago con un buen experimento y si la cosa funciona bien, pues diseño la política, saco el mecanismo y efectivamente corrijo impactos negativos hacia adelante. Ok, termino con esto. Esto es pensando, traje como tres, las presentaciones se quedan, entonces cuando yo digo traje es que ya las tienen. Traje como tres grandes campos del conocimiento, quizás muy asociados al tópico del seminario. Entonces, para cada campo, unas sugerencias de literatura para los que quieran avanzar en estos temas, pero lo primero es reiterar, hay que irse a la base, al fundamento. Teoría de juegos, sería lo primero como por estudiar un poco. Allí desde el paper original de Nash, Bargaining Problem, son solo 7 páginas, 1950, eso lo descargan por seguridad por internet, está en econométrica, hasta textos como Jiménez, Cerdá y Pecha, Gibbons, el texto de Dixit. Hay distintos textos que les sirven para entender más o menos cómo funcionan los juegos de forma sencilla. El texto de Brañas, Economía Experimental y Economía del Comportamiento, que les da lo que he estado presentando hoy, lo van a encontrar en la primera parte de ese texto, y después todo el libro les entrega experimentos en temas laborales, experimentos en economía ambiental o recursos naturales, experimentos por género. Hay distintas áreas que también les puede servir ese libro de referente para avanzar en estos temas. Y ya puntualmente para los temas propios del seminario, pues traje 3 grandes familias a modo de sugerencia de literatura. Por supuesto hay más. Uno primero que tiene que ver con los temas de energía. Es posible que a algunos de los asistentes o los de mañana del taller les interesen los temas de energía, desde energía renovable, ¿cierto? Energías alternativas o conservación de energía. Noten que acá hay una literatura reciente que tiene que ver efectivamente con esos impactos, esos efectos en bienestar, y se usa a través de óptimos sociales, comparaciones de óptimos sociales, está en American Economic Journal, Applied Economics. Y hay otro que es de Costa y Khan, de 2013, que también tiene que ver con la palabra nudge en economía experimental, economía del comportamiento sale mucho, y tiene que ver con sencillamente saber focalizar, donde yo hago la transición con mi experimento para poder impactar. Es un término que les va a salir muchísimo, un foco, un foco. Es en el fondo lo que quiere sugerir esa palabra. Ay, se me quedaba Ibáñez y Farru en términos de preferencias prosociales, normas prosociales y comportamiento en pro de sustentabilidad, como es lo que nos interesa acá. Entonces acá tres papers que los que estén trabajando estos temas, pues sugiero que puedan consultar. Otra familia de literatura está asociada a los temas, este también es una tendencia en los últimos años, todo lo que tiene que ver con todos los impactos ambientales asociados a el tema del plástico, ¿cierto? Los mecanismos de política desde que los supermercados, las grandes tiendas, pues ya no entreguen la bolsa, ¿cierto? Entonces sale el mecanismo, hay que pagar por ella en algunos países, eso es toda una literatura. Aquí en temas asociados a plástico, entonces hay una literatura también más bien reciente que tiene que ver con economía experimental, economía del comportamiento, por si quisiera alguno estudiar estos temas.
Y la última, que nos interesa sobre todo en áreas prominentemente urbanas como en la que estamos. En nuestros países se concentra a veces bastante población, ¿cierto? Y nos impactamos en movilidad, impactamos condiciones de vida, pero por supuesto impactamos recursos naturales y en el fondo se nos devuelve en el tema de salud. Entonces, temas asociados a movilidad, temas asociados a tráfico. Aquí una literatura también reciente de efectos efectivamente psicológicos, aquí temas asociados a toda el tema de información racional y el enfrentamiento entre servicio público masivo, ¿cierto?, versus el uso individual del carro. Es un buen paper que van a encontrar aquí en un experimento de campo que permite controlar efectivamente y identificar ese comportamiento psicológico de los agentes, un experimento que se hace en 2017 y sale publicado el año pasado en Estados Unidos.